Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, les damos una cordial bienvenida a este tercer día de actividades del Seminario del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, organizado por el Consejo de la Judicatura del Estado. Resaltamos la presencia aquí dentro de lo que es el foro virtual, tanto de juezas y jueces, así como de las y los profesionistas académicos y colegios de profesionistas del área jurídica y, por supuesto, de todos los que nos acompañan vía redes sociales y vía Zoom del Poder Judicial del Estado de Baja California. En seguimiento a nuestro programa, procederemos con la conferencia magistral denominada Razonamiento Probatorio y el principio de facilitación probatoria en el proceso laboral, a cargo del maestro Paul Gonzalo Paredes Palacio, cuya síntesis curricular es la siguiente. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España y Palermo, Italia. También cuenta con un máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España y de Génova, Italia. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor de procesos laborales y de teoría de la prueba de la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en Perú. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ha sido expositor y panelista en diversos seminarios sobre derecho del trabajo y derechos humanos. Es autor de diversos artículos jurídicos, entre los cuales destacan la oralidad en el nuevo proceso laboral peruano y acceso a la justicia, el rol interpretativo del Tribunal Constitucional, contenido mínimo de la sentencia de inconstitucionalidad, cosa juzgada y precedente, y el artículo el principio de facilitación probatoria en el proceso laboral, obra coordinada por Jordi Ferrer Beltrán y Carmen Vázquez Rojas. Ha sido asesor y secretario de la Corte Suprema de Justicia, del Banco Latino, así como del Banco Internacional del Perú y del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Actualmente es socio principal de la firma Cano Paredes Abogados, realizando actividades de asesoría jurídica en temas laborales, sindicales, especializado en negociaciones colectivas y ha fungido como árbitro en asuntos laborales. Maestro Paul Gonzalo Paredes Palacios, muchas gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido. Le cedemos el uso de la voz para su ponencia magistral denominada Razonamiento Probatorio y el principio de facilitación probatoria en el proceso laboral. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro Paul. Bienvenido y tiene el uso de la voz. Muchas gracias por la gentil invitación. Saludos a todos y todas por acompañarnos en este momento. Acá en Lima son las 7 de la noche. Para mí es un placer poder conversar con ustedes, poder intercambiar algunas ideas de un tema que me apasiona, un tema del cual he estado investigando buena parte de mi vida, prácticamente desde la tesis de pregrado, digamos, y luego los siguientes estudios que he venido realizando. Así es que quedo muy agradecido por la gentil invitación. Quiero agradecer a Alejandro por haberme considerado para poder estar con ustedes esta tarde allá en Baja California y aquí en la noche. Digamos, el plan de mi ponencia tiene dos partes. Digamos, en una primera quisiera intercambiar algunas ideas sobre las razones de por qué tener, ¿no?, un proceso laboral, o digamos qué fundamentos le podemos encontrar a la existencia, ¿no?, a que tengamos la mayoría de los ordenamientos un proceso laboral. Y en la segunda parte
me referiré en concreto al principio de facilitación probatoria, o algunas herramientas que le dan contenido, que expresan esta idea del principio de facilitación probatoria. Empezamos entonces. ¿Por qué un proceso laboral? Muchas de las ideas que voy a compartir en este momento están recogidas en este texto al cual hacía referencia hace un momento Alejandro, del derecho al razonamiento probatorio, publicado por Marcial Pons, y que recoge el conjunto de trabajos que fueron seleccionados digamos, como para ser publicados por Jordi Ferrey y Carmen Vázquez. Entonces, digamos que mucho de lo que voy a decir está plasmado en ese documento, y, por cierto, hay algunas cosas que digamos que ahora he complementado y que también voy a conversarlas con ustedes. Quiero empezar, avanzaré unas láminas que luego regresaré a ellas. Quiero empezar con la siguiente, digamos, con la siguiente reflexión. Cuando hacía mis primeras investigaciones en torno al proceso laboral y la prueba, me encontré con este artículo, con el artículo 1781, que corresponde al Código Civil francés de 1804, cuya traducción aparece también allí. Fíjense ustedes lo que dice este artículo y, digamos, por qué es que eventualmente llama la atención, ¿no? Este artículo señala que al patrón se le cree por su dicho. Es decir, lo que diga el empleador es verdad. Lo que exprese el empleador se le cree. En cuanto al monto de los salarios, es decir, cuánto gana, pues, ¿no? En cuanto al pago del salario del año vencido y en cuanto a lo que diga haber dado a cuenta por el año corriente. Entonces, este es un artículo que creo que causa un impacto, ¿no? Que causa, digamos, una fuerte impresión. ¿Qué justifica? ¿Cómo así es que podría existir una norma de total credibilidad a lo dicho por el empleador? Y desde otra perspectiva, en la que lo que podría haber dicho el trabajador no se tiene en cuenta. Más impresionante aún fue advertir que un artículo muy similar lo podemos encontrar en el Código Civil Español de 1889, en el artículo 1584. En el artículo 1584 del Código Civil Español vigente, cuyo artículo no ha sido derogado, por cierto, dice algo similar, salvo que, digamos, que le han agregado al final una coma que dice salvo prueba en contrario. Pero salvo esa parte, resulta interesante que ese mismo artículo, al día de hoy, está vigente en el Código Civil Español. Ahora, claro, hago la precisión de que formalmente está vigente, aun cuando, dada la ley del Estatuto de los Trabajadores, ciertamente la interpretación es que ya no, porque la ley, el Estatuto de los Trabajadores, pues lo ha derogado tácitamente, ¿no? Pero es una constatación interesante, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con un artículo como este, digamos, ciertamente es de 1804, pero como digo, se ha mantenido mucho tiempo,
Cuando uno se encuentra con un artículo como este, la reflexión que, digamos, que uno tiene es qué razones eventualmente justificarían que esto sea así. Y por lo tanto, de modo, digamos, consiguiente, hay razones para que esto se mantenga, o más bien, como ha sucedido, resulta que uno tiene más bien una postura que contradice o que llevaría a discutir digamos, este planteamiento, ¿no? Y entonces, aquí regreso a las, digamos, regreso a las diapositivas que me salté, porque el proceso laboral, cuando uno reflexiona sobre por qué, digamos, finalmente corresponde o merece que haya un proceso laboral, creo que es cuando uno tiene que reflexionar entre las relaciones o los vínculos que uno puede encontrar entre el proceso, la prueba, el derecho del trabajo. Son conceptos que, digamos, de alguna manera tenemos que interrelacionarnos. ¿En qué sentido? En el sentido de, cuando uno se pregunta sobre la prueba, digamos que el objetivo de preguntarnos sobre la prueba será ¿para qué sirve? ¿Cuál es ese propósito? Pero a su vez, esto no va solo, sino que esa prueba a su vez está inserta en un proceso determinado. Y todo eso, ¿para qué? Para la vigencia, para la eficacia de un derecho sustantivo, que en nuestro caso será el derecho laboral. Todo eso nos permite a su vez preguntarnos sobre el rol de los jueces. ¿Qué rol debe tener un juez? Debemos de tener un juez convidado de piedra, debemos de tener un juez que dirige y controla, un juez que interviene o no. Y eso nos lleva a otras preguntas, como las preguntas de la función del proceso. ¿Para qué existe el proceso? El proceso es un mero espacio de resolución de conflictos, es decir, mero espacio y equivalente a otras formas de solucionar un conflicto, como podría ser, por ejemplo, una pelea, o como podría ser lanzar una moneda, que también pueden ser formas de solucionar un conflicto, ¿no? O la aplicación de derecho, donde la forma de resolución del conflicto no es cualquier forma, sino que el conflicto se soluciona aplicando derecho. Como digo, aquel artículo al cual me he hecho al cual he hecho referencia, nos permite o nos lleva a preguntarnos sobre, digamos, cómo relacionamos, cómo terminamos vinculando estos distintos conceptos, ¿no? El concepto de prueba, proceso, derecho del trabajo, el rol del juez o la función del proceso, ¿no? Y entonces, en ese intento de cómo lo vinculamos, de qué manera, digamos, estos diferentes conceptos se interrelacionan, resulta importante tener también presente ciertos datos de la realidad. Yo voy a utilizar aquí algunos datos de Perú. No, permítanme hacerlo, son los datos que conozco. Quiero compartir con ustedes tres datos que, digamos, permiten ubicar a las relaciones laborales, ¿no?
Un primer dato, por ejemplo, en la relación, en la realidad peruana, pero que es, digamos, puede ser también extendida a otros países en Latinoamérica, tiene que ver con la informalidad laboral, ¿no? La informalidad laboral es, digamos, la existencia de un conjunto de relaciones laborales que están ocultas, que, digamos, por distintas razones, situaciones, terminan ocultas, ¿no? Terminan sin estar, digamos, en el mundo oficial, ¿no? Sin estar registradas, sin que existan, digamos, los documentos que den cuenta de la existencia de estas relaciones, ¿no? Otro dato es, en Perú, por ejemplo, es que en mayor número se utilizan los contratos modales, los contratos a plazo fijo, lo cual es un dato relevante porque si uno siguiera la lógica del derecho del trabajo, en el cual los contratos laborales son por defecto indeterminados, uno podría esperar que el número de los contratos indeterminados laborales sea mayor que los contratos a plazo fijo. Sin embargo, en la realidad peruana ocurre al revés. Casi un 80% de los contratos son a plazo fijo y la excepción más bien son los contratos a plazo indeterminado. Y otro dato de la realidad peruana es los niveles de sindicalización, que son muy bajos, ¿no? El nivel de cobertura de los convenios colectivos son, digamos, extremadamente bajos, están en el orden del 6, entre el 5 y el 6%, y eso es algo que a la fecha no ha cambiado y que no parece que cambie, digamos, en los próximos tiempos, ¿no? Digamos que estos datos de la realidad permiten, por lo tanto, digamos, ubicar y reflexionar sobre la necesidad, sobre, digamos, la justificación de que exista un proceso laboral. Me gusta citar al maestro Eduardo Couture en un texto del año 1979. Me gusta citarlo primero porque Eduardo Couture no es laboralista, ¿no? Él no, digamos, él es un insigne procesalista. Y nos trae la siguiente reflexión, ¿no? Digamos que él propone, ¿no? En el año 1979, ¿no? Un nuevo derecho procesal extraño a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno solo, ha debido surgir para establecer mediante una nueva desigualdad la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden económico de la vida los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y los que se sirven de él para la satisfacción de sus intereses, ¿no? Aquí, digamos, Couture nos plantea que esa desigualdad material, esa desigualdad económica, esa desigualdad social, justifica en el plano procesal la introducción de una igualdad por compensación. Esa igualdad por compensación es crear otras desigualdades. Es, digamos, la manera de poder corregir esa desigualdad que da la realidad, ¿no? Que da, digamos, los hechos de los cuales hemos dado cuenta. Y, digamos, avanzando en ese razonamiento, entonces uno puede, digamos, continuar señalando a la desigualdad como fundamento del proceso laboral.
¿no? Es decir, hay una desigualdad. Esa es una desigualdad que creo que no se puede ocultar, ¿no? Es un dato de la realidad. Esa desigualdad se puede tratar de distintas maneras, como en el caso francés. En el caso francés, esa desigualdad llevaba más bien a el privilegio de la postura del empleador, ¿no? Hay una desigualdad, pero esa desigualdad permitía más bien el privilegio del empleador, ¿no? Más bien, posteriormente, esa desigualdad lo que permite advertir es que esas diferencias económicas, sociales, lo que debe dar cuenta más bien es de un mecanismo que corrija las desigualdades, ¿no? Digamos, igualdad por compensación que propone Couture, no es sino una manera de poder hacer efectiva esa igualdad necesaria para, digamos, para una decisión que, como luego veremos, pretenda ser una decisión correcta, una decisión en justicia. Y entonces, es posible, creo que, encontrar en la desigualdad, digamos, el fundamento del proceso laboral, pero y además desde dos perspectivas. Una es esta, la de la igualdad por compensación, a la cual acabo de referirme. Y una segunda muy interesante es planteada y se puede rastrear en algunos textos de Jordi Nieva Fenol, en el cual él hace una reflexión sobre el significado del principio dispositivo. Y si es que, digamos, que respecto al cual todos estamos, creo que, de acuerdo en su aplicación, ¿no? En su vigencia. Lo que él discute, y parece tener razón, es que el principio dispositivo no significa la soberanía de las partes. No significa que, en consecuencia, la voluntad de las partes termine condicionando de una manera absoluta y radical las actuaciones de los jueces, ¿no? Actuaciones, por ejemplo, respecto de la prueba, ¿no? U otras actuaciones que los jueces podrían desarrollar, digamos, en un proceso, ¿no? Entonces, esta reflexión creo que es interesante porque se parte de afirmar, sí, el principio dispositivo, pero un principio dispositivo que no termina significando soberanía de las partes, es decir, las partes no son dueñas del proceso, sino que delimitan, digamos, la actuación de los jueces, pero no de modo absoluto, en tanto se permite, por ejemplo, ciertas actuaciones de oficio, ¿no? Hay ciertas, digamos, intervenciones del inquisitivo, ¿no? El inquisitivo es ciertas intervenciones en sentido de corrección de, por ejemplo, material probatorio que sea necesario para una correcta resolución del conflicto. Eh, dicho esto, entonces, digamos que uno podría encontrar o poner en contraste dos modelos de proceso laboral, ¿no? Esto es una propuesta, digamos, metodológica, ¿no? No es que existan en algún ordenamiento estos, ¿no? Sino, digamos, como ideas, digamos, como propuestas teóricas. Es posible, entonces, pensar en dos modelos de proceso laboral. Un primer modelo sería un modelo de igualdad formal de las partes,
donde el juez es espectador. Este es además el modelo del juez convidado de piedra, ¿no? Este es el modelo del juez del siglo XIX. Es un modelo en el cual se entiende que las partes son formalmente iguales, demandante, demandado, formalmente iguales, y donde el rol del juez es meramente espectador. El juez no puede desarrollar ninguna actuación que signifique intervenir, porque esa intervención significaría de algún modo o consecuentemente el beneficio o el perjuicio, dicho de otra manera, de una de las partes. Por eso es que desde este primer modelo, cualquier posibilidad de intervención de los jueces no se admite, no podría admitirse. Los jueces no pueden, de alguna manera, intervenir para alterar, para modificar el resultado de ese proceso. Por eso se dice, bajo este primer modelo de igualdad formal de las partes, el juez es un mero espectador. Esta idea del juez convidado de piedra del siglo XIX, sin embargo, no parece ser, digamos, tan remota, porque uno podría decir, al día de hoy, 2023, uno podría sostener que esta es una idea, pues, ya superada, una idea, pues, digamos, que no correspondería a los momentos actuales. Sin embargo, no es así. Hay, digamos, que muchas posturas teóricas hoy en día que de alguna manera han revalorado o han, digamos, vuelto a poner en escena esta idea del juez convidado de piedra. Recordemos, hay algunas posturas, por ejemplo, en América Latina, la escuela del profesor Alvarado Veloso, que ha tenido cierto impacto en algunos países en Latinoamérica, justamente sostiene, bajo la idea de garantismo, pero que no es el garantismo de Ferrayoli, sino un garantismo, digamos, distinto, ¿no? Que los jueces no pueden intervenir de ninguna manera justamente en garantía de los derechos, ¿no? De ahí que ellos, digamos, esta escuela se le llama una escuela garantista, ¿no? Pero digo, llamo la atención en diferenciarlo del garantismo de Ferrayoli, que es otro, digamos, ¿no? De este garantismo, de esta idea de que justamente sostiene para evitar que los resultados de ese proceso sean, digamos, terminen favoreciendo o perjudicando a una de las partes, entonces esos jueces no pueden intervenir. ¿Ok? Entonces, tenemos un modelo también que podríamos predicar del proceso laboral, un primer modelo de igualdad formal de las partes, donde tenemos un juez espectador. Frente a ese modelo, tendríamos un modelo de igualdad efectiva de las partes a través de la ley, es decir, donde la igualdad es una igualdad de llegada a través de la ley, donde el juez es un juez director del proceso. Son dos perspectivas distintas. La segunda perspectiva pareciera ser, digo, pero eventualmente no sé, digamos, cuál sea la posición en la jurisdicción de ustedes, pero pareciera ser que este segundo modelo es un modelo mejor construido. Es un modelo que responde, que incorpora el dato de la desigualdad y que a su vez
revalora la actuación de los jueces. Y ciertamente es un modelo que exige un juez de alguna manera, un juez, una jueza, de alguna manera especial. Especial en el sentido de no es cualquier juez. Es un juez que dirige y controla, es un juez inteligente, es un juez honesto. Y pareciera ser que, por lo menos en el proceso laboral o para el proceso laboral, deberíamos más bien transitar de un modelo de igualdad formal y de juez espectador hacia un modelo de igualdad efectiva de las partes y de juez director del proceso. Luego lo conversaremos, ¿no? Porque yo, digamos, no sé, digamos, qué está ocurriendo en la jurisdicción de ustedes, pero como digo, pareciera ser que esto explica mejor el sentido del proceso, dada la desigualdad y la función que les correspondería a los jueces. Esta es una posición, por cierto, defendida por mayoritariamente en la doctrina, tanto en Latinoamérica como, digamos, en la Europa continental, ¿no? Es una posición mayoritaria, ¿no? Incluido el propio Ferrajoli, Tarujo, Jordi, etc. ¿Qué pasa si vinculamos ahora esto con la prueba? ¿No? Porque, digamos, el modelo de proceso al cual hago referencia, ok, el tema de la igualdad y el tema del juez, ¿no? Una igualdad formal, un juez espectador, hacia una igualdad material y un juez director. De cara a la prueba, o si consideramos el elemento de la prueba, digamos, también, ocurre el mismo o un similar, digamos, modelo, doble modelo, ¿no? De un lado, tendríamos un modelo de proceso y de prueba, donde el proceso sería un mero mecanismo de solución de conflictos. Digamos que una figura como la del árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Del proceso como mero mecanismo de solución de conflictos, dependiente de la habilidad del abogado. Es decir, un modelo donde el hecho de ganar el caso depende de la habilidad del abogado. ¿Por qué? Porque como la verdad no se puede alcanzar desde esta teoría, ¿no? Como la verdad, digamos, no es posible conseguir, lo único que se puede aspirar es a persuadir al órgano jurisdiccional. Entonces, si no se puede alcanzar la verdad porque, en fin, porque no se puede, y de lo que se trata es de persuadir al juez, entonces, ¿quién gana? El abogado o la abogada que sea capaz de persuadir al juez. Es un modelo donde la verdad, luego podemos conversar sobre esto, no importa. Lo que importa es persuadir. Lo que importa es plantear una narrativa coherente, ¿no? Lo que importa es eventualmente narrar un caso bien narrado que sea capaz de persuadir al juez. Y entonces, como no es posible alcanzar la verdad, como no es posible, porque desde estas posiciones
se distingue entre la verdad formal, la verdad material, y se dice, pues nunca, porque nunca será posible alcanzar verdades absolutas, entonces no importa nada de la verdad en el proceso, lo único relevante será que el abogado, la abogada sea capaz de persuadir al juez. Y ese proceso, por lo tanto, el propósito del proceso es solucionar conflictos. Cuando digo solucionar conflictos es casi tan igual como lanzar una moneda, porque cuando se lanza una moneda también se puede solucionar un conflicto. ¿En qué sentido? En el sentido de que se soluciona el conflicto, no importa cómo se soluciona, importa solucionarlo, importa que haya una solución. No nos está importando cómo es o bajo qué canon es que se resuelve ese conflicto. Y entonces, este primer modelo es un primer modelo que se asienta, que se sustenta en negar la posibilidad de alcanzar la verdad. Como eso no es posible, entonces lo único que se puede alcanzar es la persuasión del juez. Y por lo tanto, lo que termina siendo determinante será la habilidad de los abogados, de las abogadas, para persuadir al juez. Y entonces, todo esto además cae perfecto en tanto que el propósito del proceso sea meramente solucionar conflictos. Es decir, darles una solución al margen de en qué consista, al margen de cómo. ¿Ok? Esta postura no es tan extraña tampoco. Las reformas en América Latina, de ello hablaré un poco más adelante, empezaron en el año 2003. En verdad, México llega bastante tarde a esta idea de reforma en clave de oralidad. El primer país en el cual se implementa la oralidad, por lo menos en el sentido que se le viene dando, fue Venezuela, en el año 2003. Perú inició esto en el año 2008 y el nuevo proceso está rigiendo desde el año 2010. Pero, ¿por qué lo digo? ¿No? Luego haré diré algo, como le señalo, diré algo más. Esto es interesante porque muchas de las capacitaciones que se han realizado en nuestros países, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, estoy hablando de Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Venezuela no, por cierto. Es decir, salvo Venezuela, las capacitaciones que se han dado en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, han sido capacitaciones abordadas desde la lógica norteamericana. Es decir, desde la idea del proceso en los Estados Unidos. Lo cual, personalmente, pienso que es un error. Pero digamos, ¿qué explicación hay para esto? La explicación para esto son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que provocaron, que generaron que las capacitaciones vengan patrocinadas por USAID, y USAID contrató a un conjunto de capacitadores que venían del modelo penal, de la reforma del proceso penal, y entonces es ahí donde, por ejemplo, se ha hecho muy famoso estos conceptos de la teoría del caso, del interrogatorio y el contrainterrogatorio, como que fuesen los caminos a seguir para hacer oralidad en los procesos laborales. Creo que es un error, luego me referiré a ello, pero eso es un poco la explicación, ¿no? La explicación
es que cuando se hacen las reformas, y las reformas, digamos, muchas de nuestras reformas han sido en clave de oralidad, la manera que luego se ha pensado de cómo se ejecuta esta oralidad fue capacitando, ya digo, un poco con la lógica del sistema norteamericano, con estos conceptos del interrogatorio, el contrainterrogatorio y la teoría del caso. Que luego, si hay la oportunidad, podría decir algo más. Creo que hay muy buenas razones para sostener que esto es un error, porque son cosas distintas, porque hay cosas que se mezclan, ¿no? El sistema norteamericano no es, el sistema del common law no es igual a nuestro sistema, a los sistemas continentales. Nosotros, muchos de los sistemas no tienen el discovery ni el disclosure, ni las deposiciones, ni las intervenciones de los abogados, que es una lógica totalmente distinta, ¿no? Hablaré justamente sobre el tema del acceso al material probatorio, que es creo que una de las mayores dificultades que tenemos en los sistemas continentales. Pero bueno, ya les decía, hay un proceso o una idea de proceso como mero mecanismo de solución de conflictos dependiente de la habilidad del abogado. Este concepto que parece o que parecería de alguna manera superado, lastimosamente se ha actualizado con esta incorporación de la teoría del caso y del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y entonces, en muchos países en Latinoamérica, hablo en Perú, por ejemplo, o en Chile, en muchos países, digo, como Perú, como Chile, por lo menos en la justicia laboral, se plantea que lo que determina la suerte de un caso es la habilidad del abogado. De que lo que importa, más allá de la verdad, lo que importa es persuadir al juez. Bueno, frente a ese modelo, hay, digamos, este segundo modelo más bien, disculpe, se movió mi filmina. Hay un segundo modelo, donde en el segundo modelo, el proceso es un mecanismo de solución de conflictos, pero no cualquier forma de solucionar el conflicto, sino se soluciona el conflicto aplicando derecho. No se soluciona de cualquier manera, se soluciona aplicando derecho. Y esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo. Esto es, digamos, un concepto muy básico, lo sé, pero es una idea muy fuerte y creo que es una idea básica. La idea es, ninguna decisión podrá reputarse como una decisión justa o correcta si es que esa decisión no responde a dos condiciones. A que esa decisión sea una decisión que responda al derecho vigente en un ordenamiento dado, al derecho vigente y aplicable en un ordenamiento dado, respecto de hechos que hayan sucedido en la realidad. Ningún sistema podrá considerarse justo o correcto si es que el derecho no se le reconoce conforme a los datos de la realidad. Y en el plano penal, esto, digamos, es más ilustrativo, ¿no es cierto? Ningún sistema podría ser justo o correcto si es que se condena al inocente. Si es que condenamos a alguien que no sea el autor. No basta persuadir, no es suficiente, no es razón suficiente que uno, digamos, hable bonito
digamos, presente un caso narrativamente redondo. Porque eso no es significado de una decisión que haga juego, que haga homenaje al derecho vigente en un ordenamiento y a los hechos que hayan sucedido. Esta segunda perspectiva, en esta segunda perspectiva, la verdad sí importa. En esta segunda perspectiva, la verdad, el concepto de verdad es el concepto de verdad por correspondencia. Es decir, en tanto corresponde con la realidad y en tanto ese conocimiento es relevante, entonces importa el conocimiento de la verdad para la decisión del caso. Solo así, esa decisión será una decisión justa o correcta. Esta es la posición, además, y en esto no me queda sino remitirme a... Y en esto creo que México tiene la ventaja de haber entendido la relevancia de este concepto de verdad como correspondencia, ¿no? Esta es la tesis defendida por ilustres pensadores, ¿no? Como Tarufo, Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, Marina Gascón, en verdad, un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Tanto en el mundo del civil law como en el mundo del common law, ¿no? Es la vertiente desde la epistemología, ¿no? Es la vertiente desde el conocimiento como verdad justificada, ¿no? Entonces, y digo, sobre esto no me detendré más porque México creo que ha tenido la suerte de alguna manera de beber de manera más intensa esta postura, ¿no? Que es la teoría racionalista de la prueba, ¿no? Que es una teoría, como yo, que es la más extendida, la más, considero que es la mejor desarrollada, la más, digamos, la más explicativa del problema de la prueba en los procesos y en el proceso laboral también. Una reflexión entonces es, digamos, sobre el significado de la oralidad en estos procesos, ¿no? Porque como conversábamos hace un momento, en Latinoamérica, y decía, México ha llegado un poco al final, pero en Latinoamérica casi todos los países han implementado a inicios de este siglo reformas procesales en clave de oralidad. ¿Pero qué significa la oralidad? ¿No? Digamos, esta es una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se hace oralidad? Creo que hay dos respuestas para ello, ¿no? Una, y entiendo además que digamos que algún sentido pueden tener ambas, pero creo que merece distinguirlas. Me explico. Una manera de entender la oralidad, y esto lo dicen muchos teóricos, es que la oralidad es una técnica. La oralidad es una técnica que consiste, digamos, en el uso de la palabra hablada en un determinado momento, que es el momento de la audiencia, ¿no? Digamos que esa es una reflexión muy frecuente. La oralidad es una técnica. Hay una reflexión, sin embargo, que en lo personal me gusta más, que me parece mejor también, mejor explicativa del problema, y que la podemos encontrar en Capelletti. Capelletti hace una reflexión interesante, que es la siguiente. Capelletti dice, en efecto, la
cuando hablábamos de los dos modelos de proceso, y cuando Capelletti se refiere al juez convidado de piedra, la reflexión de Capelletti es: el juez convidado de piedra responde a una idea de imparcialidad, pero una idea de imparcialidad donde las partes son equidistantes y donde el juez no se puede meter. ¿Qué sistema procesal, digamos, garantiza esto en mejor medida? Y Capelletti responde: un proceso escrito. Porque un proceso escrito precisamente aleja al juez de las partes. Un proceso escrito no pone en contacto al juez con las partes. Y el no ponerlo en contacto garantiza o garantizaría una mayor imparcialidad. Ese juez convidado de piedra es, por lo tanto, un juez donde no hay oralidad, hay escritura, y el hecho de que no haya oralidad es que no hay inmediación, no hay concentración, no hay publicidad, no hay economía procesal, no hay celeridad. Frente a esto es que los laboralistas, a inicios del siglo XX, frente a eso es que los laboralistas desde antiguo han impulsado la idea de que el proceso laboral es un proceso oral. ¿Por qué? Porque la idea detrás es que el proceso laboral es oral en contraposición a ese modelo tradicional, si queremos, de juez convidado de piedra y de proceso escrito. El proceso laboral oral que se afirma es un proceso con inmediación, con concentración, con publicidad, con economía procesal, con celeridad. Esa es, creo, una manera tal vez más completa, diría, mejor explicada, de entender la oralidad. Una oralidad como símbolo contra la justicia del juez convidado de piedra. ¿Ok? O sea, es verdad que la oralidad es una técnica, sí, pero parece más explicativo cuando uno lo ve desde esta perspectiva histórica, desde esta perspectiva de rechazo a esa idea del juez convidado de piedra, porque esa idea del juez convidado de piedra era un juez que no incorporaba la diferencia entre las partes. Era un juez que trataba a las partes igualmente formales. Pero también creo que la oralidad no son técnicas de litigación, ¿no? Creo que también, como tal vez podamos hablar de esto más adelante, no son técnicas de litigación oral, como por lo menos en los países de Latinoamérica, de esta parte, se ha venido dando, ¿no? Donde, como decía hace un momento, básicamente se estudia y se quiere dar énfasis, por ejemplo, en las técnicas del interrogatorio y el contrainterrogatorio. En Latinoamérica, acá solamente les he traído un cuadro un poco para ubicar el proceso de reforma en la justicia laboral, ¿no? Como decía Venezuela en el año 2003. El caso de Venezuela es muy interesante porque
Venezuela fue, digamos, un ejemplo a nivel mundial de lo que era oralidad. Digamos, ellos implementan este modelo al margen de cualquier tratado de libre comercio, a diferencia de el resto de países que sí lo hace porque, digamos, quieren de alguna manera cumplir con los compromisos vinculados con los tratados de libre comercio, ¿no? Hay, por cierto, una suerte de moda o de movimiento hacia la oralidad en los países de la región, como podemos ver en la lámina que estoy proyectando, ¿no? Y que, como dije, creo que México llegó al final. No sé si, me parece que casi todo el resto, bueno, puede ser que algunos países en Centroamérica no, pero en Sudamérica ya todos están, bueno, Argentina que tiene un sistema diferente, ¿no? Pero digamos el resto de países están en clave de oralidad. Con esto termino mi primera parte. No sé si ha sido muy... Yo la verdad pensé que no me iba a demorar tanto, pero es casi una hora. Estoy bien con el tiempo. No sé por qué hay una marca ahí en mi proyección. No hay ningún problema, maestro Pablo. Adelante. Ok, bueno. Continúo. Gracias por estar ahí, por continuar escuchando. Bien, paso entonces a explicar, ya esta parte, digamos, está pues más referida al razonamiento probatorio en el proceso laboral y que, digamos, aparece como expresiones de este principio que he llamado de facilitación probatoria, ¿no? Permítame, voy a pasar algunas líneas. Ok, voy a presentar ahora algunas herramientas o algunas manifestaciones de el principio de facilitación probatoria, ¿no? Como lo hemos conversado, digamos, partimos de reconocer una desigualdad material. Esa desigualdad material también, no solo es una desigualdad material, digamos, en la relación trabajador-empleador, sino que también, o sea, esa misma desigualdad es una desigualdad que luego se va a trasladar al proceso o al reclamo, digamos, de pretensiones. Y parte de ese problema, de esa desigualdad, digamos que uno puede señalar un conjunto de situaciones de desigualdad. Una de esas situaciones de desigualdad, por ejemplo, es el acceso al material probatorio. Ambas partes no tienen la misma disponibilidad o la misma capacidad para acceder a material probatorio. Por ejemplo, hay medios de prueba que son producidos, conservados, eventualmente destruidos por el empleador. Las boletas de pago, por ejemplo, no son medios probatorios, es evidente, ¿no? Pero Dios, vale la pena reflexionar. Las boletas de pago, el registro en planillas, etcétera, no son
actos que los realice el trabajador. Son actos que realiza el empleador y por lo tanto es él el que cuenta, el que tiene, el que posee esos medios probatorios. Digamos que la mayor dificultad probatoria, si podríamos imaginar, podríamos pensar, es cuando los medios probatorios no existen. Por ejemplo, en los casos, en una situación de gran informalidad, probablemente ni siquiera existan medios probatorios oficiales. Sin duda, muchos ni siquiera tienen boletas o ni siquiera tienen contratos. Digamos, es un sistema elevado de dificultad probatoria. Otra posibilidad es que si hayan esos medios de prueba, boletas, contratos, por ejemplo, pero están en posesión, están en poder del empleador, ¿no? Que como digo, hay muchos medios probatorios que el empleador los produce, los conserva o eventualmente los destruye. Y entonces estamos, por ejemplo, pensando en situaciones donde la desigualdad se traduce en desigualdades también para el acceso al material probatorio. Pero hay otras desigualdades también. Por ejemplo, porque la falta o la dificultad en el acceso al material probatorio, a su vez, puede determinar una dificultad en la construcción del caso. Porque si uno no tiene toda la información necesaria para construir un caso, para plantear un caso, hay una dificultad en hacerlo. Hay ciertos beneficios que solo se pueden calcular o determinar a partir de información que está en posesión, que está en cabeza del empleador. Por ejemplo, en Perú tenemos un beneficio que se llama participación en las utilidades. La participación en las utilidades, para poder conocerlo, se necesita tener la información tributaria. Y la información tributaria no es información que uno pueda acceder con facilidad. Es información, digamos, en algunos casos la puede proporcionar el empleador o incluso cuando la proporciona de manera reducida. Son, por lo tanto, situaciones de dificultad para incluso poder construir un caso, poder, digamos, comprender la magnitud de un caso para plantear. Hay otras dificultades que tienen que ver con el costo de la producción de un medio probatorio. Si estuviésemos, por ejemplo, si el propósito fuera plantear una demanda por discriminación salarial, tal vez un medio probatorio adecuado sería una prueba pericial para establecer la discriminación, las diferencias remunerativas. Esta prueba, sin embargo, sería una prueba costosa. Hay, por lo tanto, digamos, un conjunto de situaciones que traducen esta desigualdad entre trabajadores y empleadores, ¿no? Creo que eso es un dato de la realidad, y ese dato de la realidad, la pregunta ¿es un dato irrelevante o es un dato que es necesario incorporar? Y el principio de facilitación probatoria, el propósito es incorporar estos datos de la desigualdad para poder corregir, para poder compensar, para evitar que la decisión sea una decisión infundada por carencia de los medios probatorios. Con eso en mente, el principio de facilitación probatoria podemos, digamos, encontrar un conjunto de expresiones.
Yo he marcado 8. Podrían haber más. De alguna manera también están condicionadas al sistema o al ordenamiento peruano, pero digamos en general creo que podrían ser traspoladas a otros ordenamientos. Una de estas herramientas sería el informalismo procesal, que en Perú le hemos puesto el nombre de privilegio del fondo sobre la forma. Esta es una idea que no es exclusiva del proceso laboral, evidentemente. Es esta idea que lo que sostiene es que las formas son importantes, pero no la forma por la forma, sino la forma en tanto garantiza, en tanto tutela un bien, ¿no? Un bien de relevancia constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se trata de exigir un requisito por el mero requisito, sino en tanto permite la vigencia, la actualización de un bien, normalmente un bien, un derecho de relevancia constitucional, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver o podría darse en el acceso al material, probatorio. Y podría tener algunas expresiones como, por ejemplo, que la parte trabajadora propone una demanda y en esa demanda se señala la necesidad de la exhibición de medios probatorios que tiene el empleador. Y entonces, frente a esa exhibición, podría suceder que haya una necesidad de delimitar nuevamente lo demandado, porque una cosa es hacer una demanda, digamos, sin tener toda la información, y otra cosa es que luego uno pueda contar con mayor información. Aquí, por ejemplo, en el caso de las exhibiciones, ¿no? Que sería esta exigencia para que el empleador presente medios probatorios que él tiene, habría que pensar también en las consecuencias de que no exhiba, ¿no? Las consecuencias de que no exhiba lo veremos más adelante cuando veamos las conductas frente a, ¿no? Pero digamos, esta idea creo que es potente porque si bien hay la necesidad de cumplir las formas procesales, esa necesidad de cumplir las formas procesales no es cumplir por cumplirlas, sino cumplir en tanto permite la vigencia de otros derechos. La exhibición, por ejemplo, es justamente un mecanismo para acceder a material probatorio. Pero si fuese meramente formal, esa exigencia se agotaría, por ejemplo, diciéndole, señor empleador, exhiba. Pero claro, falta algo allí. Lo que falta es cuál sería la consecuencia de no exhibir, pero también creo, si es que esta exigencia de exhibir es o depende de la mera voluntariedad del empleador o si es, digamos, algo necesario. Es decir, una posibilidad sería, bueno, no quiero exhibir y no pasa nada, o hay una suerte de requerimiento para que exhiba, una suerte de fuerza, ¿no? Una suerte como de coacción para que exhiba. Porque no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo cuando un empleador no exhibe, porque al no exhibir, de alguna manera nos quedamos en la incertidumbre, ¿no? Porque el no exhibir es, continuamos sin tener mayor información. Es distinto a que se
de alguna manera, se fuerce a exhibir. Porque si se fuerza a exhibir, sí se puede contar con información que eventualmente muestre, por ejemplo, en el caso de la discriminación que señalaba, muestre, por ejemplo, las diferencias remunerativas entre hombres y mujeres, por ejemplo. La prueba de oficio es otra expresión del principio de facilitación probatoria. Sobre la prueba de oficio, digamos, hay muchos no la quieren, ¿no? Es decir, la prueba de oficio suele tener un ámbito restrictivo, suele, digamos, utilizarse en casos muy excepcionales. Algunos ordenamientos exigen que para que la prueba de oficio opere, tiene que necesariamente haberse referido a algún, digamos, que alguna de las partes tiene que haberlo referido de alguna manera. Pues bien, ¿cómo se soluciona esto de la prueba de oficio? Creo que esto de la prueba de oficio se soluciona con lo que vimos antes, con la concepción del proceso laboral que se tenga, o sea, tanto del proceso laboral como de la prueba en el proceso laboral. Y entonces, si la idea es un proceso con igualdad material y un juez director, donde además lo que importa es la verdad por correspondencia, si ese es el modelo al cual apuntamos, entonces la prueba de oficio tiene una mayor presencia. Presencia que no significa hacer lo que uno quiera, sino presencia en la medida que permita conocer mejor la causa. Hay ciertas responsabilidades, hay ciertos criterios que, digamos, informan el uso de la prueba de oficio, pero en principio no se trata, digamos, de condenarla o restringirla, sino de darle un espacio, justificar su intervención en la posibilidad de mejorar la calidad del material probatorio que se cuenta. Hay quienes, digamos, objetan esto porque lo que también señalan es que la prueba de oficio puede terminar favoreciendo a una de las partes que en principio, que antes de eso tenía una posición desventajosa, ¿no? Pero no pareciera ser que esto es una real objeción, porque justamente se trata de conocer mejor la causa. No se trata de que gane, como habíamos visto, el abogado o la abogada más hábil, sino que si un caso debiera de ganarse, es porque le asisten las razones jurídicas y las razones fácticas para que así sea. Otra expresión de estas herramientas estaría en recurrir a un estándar probatorio, digamos, un poco más bajo, como podría ser el más probable que sí. Lo del estándar probatorio, como sabemos, es este nivel a partir del cual se da por probado un determinado hecho, ¿no? A partir del cual hay una suficiencia probatoria. Una reflexión importante es que, vinculado con el acceso al material probatorio, es que el número de demandas declaradas infundadas aumenta no solo por la posibilidad del error ordinario. Es decir, cuando se resuelven los casos puede haber un error, ¿no es cierto? Sin duda, puede haber un error. Una demanda fundada o infundada puede ser que puede obedecer a un error. Y es parte, digamos, del juego. Pero ese error aumenta, es decir, la posibilidad de que el juez hierre aumenta debido
a la dificultad en el acceso al material probatorio. Si cuando uno acude, digamos, presenta una pretensión y resulta que para formular esa pretensión, el acceso al material probatorio termina siendo, digamos, con una gran dificultad, eso aumenta el riesgo del error. Y una manera de poder compensar ese mayor riesgo de error sería utilizando un estándar probatorio más bajo. De alguna manera, esto sería como juzgar los casos, así como se juzga con perspectiva de género, esto sería juzgarlo con perspectiva, digamos, en la desigualdad material que existe en las relaciones laborales, ¿no? Es decir, es incorporar el dato de la dificultad en el acceso al material probatorio, es incorporar ese dato en la dinámica de la prueba en el proceso laboral. Incorporarlo es ser consciente de que cuando los demandantes, normalmente, que cuando los demandantes acuden, tienen una dificultad en el acceso al material probatorio. Y esa dificultad en el acceso al material probatorio determina que el error aumente. Y como lo que queremos es que el error no aumente, entonces una manera de corregirlo es no siendo tan exigente, digamos, con la exigencia del umbral probatorio. Otra herramienta tiene que ver con la distribución de la carga de la prueba. Y aquí solamente llamar la atención en que la mayoría de nuestros ordenamientos utiliza, digamos, la expresión de distribución de la carga de la prueba sin distinguir lo que, por ejemplo, sí ocurre en los ordenamientos del Common Law, en los que se distingue la carga de producir y la carga de lograr la prueba. La carga de producir lo que da cuenta es qué parte es la que debe de traer el material probatorio. Y normalmente la parte que tiene que traer el material probatorio es la parte que lo tiene, la parte que lo posee. Por ejemplo, el empleador es el que tiene las boletas de pago, es el que tiene los contratos. Y por lo tanto, es él el que debería, en principio, poder producirlo. Producirla es traerla. Esto en algunos ordenamientos, por ejemplo en el colombiano, le lleva a referirse a las cargas dinámicas de la prueba, ¿no? Pero, digamos, creo que cuando hacemos esta diferencia entre la carga de la producción y la carga de lograr la prueba o de la persuasión, como también se le conoce, lo que se quiere distinguir es cuál de las partes es la que debe de traer, aportar el material probatorio, y normalmente eso se resuelve con la parte que lo tiene, con la parte que produce el material probatorio. Y esa carga se distingue de la carga de la persuasión, que es como se le conoce en el common law, lo que es la carga de lograr la prueba, ¿no? Que es la carga que nosotros conocemos, ¿no? Que es la carga de quién pierde el caso. La carga de la prueba es la que nos dice quién pierde el caso de no haber la prueba suficiente respecto de los hechos que necesitan prueba, ¿no? Aquí también es importante advertir que cómo se distribuye la carga de la prueba tiene que ver con una pregunta anterior. Y esa pregunta anterior, a su vez, nos remite a esas dos condiciones que habíamos referido de cuándo es que una decisión es correcta o justa, que tiene que ver con el derecho aplicable. Porque
la regla de derecho aplicable o la norma aplicable que es la que resuelve el conflicto, esa norma es la que contiene la hipótesis de incidencia. Y esa hipótesis de incidencia es el supuesto de hecho o los hechos que requieren probarse, son esos hechos, esa norma eventualmente distribuye a qué parte le corresponde probar. Normalmente le va a corresponder al demandante, pero en algunos casos esa distribución, la propia regla, la propia norma que resuelve el caso, en algunos casos comparte esa carga probatoria, esa distribución de la carga probatoria con el demandado. Luego veremos un caso de estos, por lo menos en el caso peruano, porque me parece que es aplicable también en otros ordenamientos. Otra expresión de las herramientas de facilitación probatoria tiene que ver con lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba. Esto creo que todos los ordenamientos laborales lo reconocen. Y la presunción, perdón, la inversión de la carga de la prueba tiene que ver, es una manera de distribuir la carga probatoria y que se dice la invierte porque la hace pasar o la asigna al demandado. Entonces, normalmente, ordinariamente, la regla aplicable determina a quién le corresponde la carga de la prueba, es decir, quién perdería el caso de no haberse superado el umbral probatorio, y normalmente es el demandado. Pero hay algunos casos donde se comparte, donde también el demandado tiene una carga probatoria de origen. Y es el caso de, por ejemplo, las faltas graves. Porque en el caso de las faltas graves, se invierte, muchos ordenamientos imponen la carga de la prueba de la falta grave al empleador demandado. Y de ahí que se hable de inversión de la carga de la prueba, ¿no? Que es justo lo que les estaba comentando, ¿no? En esta idea de la inversión de la carga de la prueba, y que en el caso de las faltas, de la falta grave, muchos ordenamientos imponen la prueba de la falta grave al empleador, es que muchos se refieren a esto como una figura de inversión de la carga de la prueba. Vamos a encontrar que hay otros autores, Aguiló, por ejemplo, que sostienen, o Rosenberg también, que sostienen más bien que esto hace referencia a un concepto del derecho alemán que se le conoce como las verdades interinas, que es simplemente, digamos, asumir de saque, es decir, desde el momento cero en que inicia un proceso, a asignar esa carga probatoria al demandado. Pero también creo que puede ser visto como un caso de presunción de inocencia del trabajador sancionado, porque finalmente el trabajador sancionado por su empleador es, digamos, se le debe de presumir inocente. Y entonces, muchos ordenamientos lo que contemplan es la impugnación de estas decisiones. Y esa impugnación de esas decisiones no es sino, digamos, la revisión de esta decisión impuesta por el empleador. Visto desde esa manera, en verdad, otra manera de poder entender, digamos, la figura de la inversión de la carga de la prueba es afirmar la presunción de inocencia del trabajador. Otra de las herramientas
de facilitación probatoria serían las inferencias por inconducta procesal. Y justamente cuando uno se pregunta sobre las consecuencias del silencio, la renuencia o la negativa a presentar material probatorio que le correspondía, digamos, presentar, ¿no? Que le correspondía, digamos, traer a juicio. Hay algunos supuestos en los que esto podría estar permitido, ¿no? Por ejemplo, si es que esto tiene vinculación con los derechos a la intimidad, a la privacidad, al secreto, a la no incriminación, pero muchos ordenamientos, por lo menos los ordenamientos laborales, digamos, abren la posibilidad para que se pueda, para que, digamos, los empleadores puedan presentar material probatorio, porque estos ordenamientos a su vez reconocen, por ejemplo, los deberes de veracidad, probidad, buena fe, lealtad, que imponen deberes de colaboración para la presentación de material probatorio. Finalmente, digamos, estas conductas de renuencia o de silencio o de no colaboración, algunos ordenamientos traen la posibilidad de concluir en contra de los intereses de las partes. Esa conclusión en contra sería, digamos, si por ejemplo, recapitulando con otras herramientas que hemos visto, ¿no? Si hay una dificultad en el acceso al material probatorio y el empleador, por ejemplo, tiene ese material y resulta que no lo exhibe, es decir, no quiere exhibirlo, la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál es la consecuencia? Y caben dos. Una consecuencia es no darle ningún efecto y decir simplemente que el demandante no ha probado el hecho. Una decisión así sería una decisión, digamos, injusta, una decisión contraria al propósito, porque terminaría premiando la inconducta. Terminaría premiando al que no exhibe. Digamos que desde esta postura no habría mejor alternativa para un empleador que no exhibir. Es decir, todo empleador que no exhiba tendría como premio el ganar el caso. En otras palabras, o que el demandante pierde el caso. Pero bueno, esa es una alternativa, pero es una alternativa disfuncional, ¿no? Es una alternativa que no, digamos, que no tome en consideración la dificultad en el acceso al material probatorio, que no tome en consideración estos deberes de colaboración. La otra posibilidad es que estas inconductas, estas faltas de colaboración en un supuesto, digamos, de dificultad en el acceso al material probatorio, sí trae consecuencias. ¿Qué consecuencias? Estas consecuencias de una decisión contraria a los intereses de la parte. Una decisión contraria a los intereses de las partes sería, por ejemplo, declarar fundada la demanda. Porque a pesar de haber abierto la posibilidad para que se traiga el material probatorio para conocer, a pesar y siendo que el empleador tiene el medio probatorio, no lo trae, una de esas posibles consecuencias, como digo, sería la decisión en contra de los intereses de quien tenía, digamos, este deber de colaboración. Otra de las herramientas son las presunciones legales en concreto. En Perú tenemos una presunción muy interesante, que es la presunción de laboralidad. La presunción de laboralidad lo que dice en nuestro ordenamiento es que, acreditada la prestación personal de servicio, que es, digamos, lo mínimo que se podría exigir acreditar, se presume la existencia de vínculo laboral, con lo cual no hay la necesidad de probar
del lado del trabajador demandante ni la remuneración ni la subordinación, que son dos elementos de probar que tienen una dificultad mayor que la prueba de la prestación personal del servicio, ¿no? Esta es una presunción muy potente, ¿no? Muy útil, justificada en los datos que compartí con ustedes al inicio, ¿no? Donde se aprecia que los niveles de informalidad, pues, en nuestro país son muy altos. Lo interesante de las presunciones legales es que constituyen hechos al margen de prueba alguna. Esto es interesante porque hay algunas posturas que sostienen que la presunción funciona en tanto haya otros medios probatorios que a su vez, digamos, se suman, ¿no? Y puede ser que no sean tan intensos y como la presunción como que terminan de configurarlo, ¿no? La idea de las presunciones no es esa. La idea de las presunciones es ordenar al juez a que dé por cierto, dé por cumplido, dé por constituido un hecho, incluso en contra de la creencia del juez. Otra cosa será, o complementariamente a ello será la posibilidad de la prueba en contrario, ¿no? Es decir, una cosa es partir de afirmar que el hecho presumido por ley se da por cierto en el sentido está constituido, y a partir de ahí, la segunda parte sería la prueba en contrario del mismo a partir de material probatorio que la otra parte traiga juicio, ¿no? Las presunciones tienen a su vez la virtud de incidir en el tema probando, ¿no? Porque las presunciones, desde el momento en el que, por ejemplo, en el caso de la presunción de laboralidad peruano, lo que nos está diciendo es que el demandante tiene que probar la prestación personal de servicio, con lo cual el tema probandum, a la cual nos remite esta presunción, sería de la prueba de la prestación personal de servicio. Los otros dos elementos ya no, digamos que no hay necesidad de que constituyan parte del tema probandum. Y de otro lado, la prueba en contrario, se la asigna al demandado, y en ese sentido también constituye el tema probandum que será o que estará en hombros del demandado. Y en ese sentido distribuye la carga de la prueba. También es importante tener presente la función que cumplen las presunciones legales, y son básicamente dos. La primera es superar la dificultad probatoria. Muchas de las presunciones los legisladores las ponen, las dan, cuando advierten que hay ciertos supuestos de gran dificultad probatoria, ¿no? Los ordenamientos no es que contengan muchas presunciones, ¿no es cierto? Contienen algunas. Muchas de estas presunciones obedecen a que el legislador entiende de que hay, digamos, una situación de particular dificultad probatoria, como en el caso peruano, en el caso de la presunción de laboralidad. Esa es una función. Pero hay una segunda función también importante, y es una función de garantía, ¿no? La presunción de laboralidad también está justificada, no solo en la dificultad, sino en la necesidad de garantizar derechos. Y eso creo que también es importante. Desde ahí, digamos, el rol de las presunciones legales parece relevante, ¿no? Por esto. Finalmente,
Finalmente, digamos, la última herramienta que podríamos traer de facilitación probatoria tiene que ver con la prueba de los hechos institucionales y, digamos, la eventual vigencia del indubio pro operario. El indubio pro operario, como sabemos, por lo menos en la doctrina mayoritaria, se aplica a la consecuencia de la norma. Pero hay casos donde la dificultad en la interpretación no está en la consecuencia, sino está en el supuesto de hecho de la norma. Hay casos, aquí he citado, por ejemplo, a Neil McCormick y a Kenneth Colt Davis. Ambos, digamos, creo que expresan la misma idea con conceptos distintos, pero creo que expresan en el fondo la misma idea. Muchas de las cosas que hemos hablado hasta el momento son problemas de prueba. ¿En qué sentido? Son problemas de la acreditación de un hecho, ¿no? De la dificultad para probar un hecho, por ejemplo, creo que es lo que hemos hablado mayoritariamente. Entonces, muchas veces, tal vez mayoritariamente, estamos frente a problemas de prueba. ¿Cómo se acredita un hecho? ¿Cuán difícil es acreditar un hecho? Etcétera, etcétera. La suficiencia del umbral probatorio. Pero junto a ello, y este es un tema que a veces no lo vemos, junto a ello hay un problema de clasificación o de calificación. Que lo que quiere decir no es un problema en cómo se acredita un hecho, sino es un problema en determinar si un determinado hecho o si una serie de hechos encajan, integran, es posible, digamos, meter en el supuesto de hecho de la norma. No se trata ya de dificultad en conocer el hecho. El hecho se le conoce perfectamente. La dificultad está en saber si integra o no integra el supuesto de hecho de la norma. Y esa dificultad, la pregunta sería, ¿cómo se resuelve? En la tesis que propongo sería que esa dificultad se resuelve también aplicando el pro operario. Porque sería aplicación del principio no sobre los hechos que se están discutiendo, sino sobre cómo se interpreta el supuesto de hecho. Un ejemplo sobre esto, algunos países ya lo han resuelto, es cuando uno dice, a ver, ¿hay subordinación o no hay subordinación? ¿O hay vínculo laboral o no hay vínculo laboral respecto, por ejemplo, de ciertas personas que utilizan sus bicicletas para despachar productos que los produce un tercero, utilizando un aplicativo que a su vez es de otro, que es el que cobra? Esas personas que prestan un servicio de distribución de bienes utilizando sus bicicletas, utilizando sus celulares, pero con un aplicativo que es de un tercero para distribuir bienes, que es a su vez de otro tercero, esa persona que hace esa distribución, ¿tiene una relación laboral o no la tiene? Esa resolución no pasa por un problema de prueba, porque queda clarísimo que usa una bicicleta, queda clarísimo que usa un aplicativo que no es de él, sino de una empresa tercera, que es la que cobra, bla, 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 bla. El problema es si ese hecho encaja en el supuesto de hecho relación laboral. Y creo que esa parte también es importante, y sobre esa parte también interesan los hechos, pero los hechos desde una perspectiva más general. De, por ejemplo, cómo, o en el concepto de subordinación, qué hechos eventualmente son los que terminamos incorporando o terminaríamos, digamos, reconociendo dentro de la serie de hechos del supuesto
de la norma. Por eso es que respecto del conocimiento de los hechos, sin duda, buena cantidad de esto está destinado para probar los hechos del caso, pero también para interpretar el supuesto de hecho de la norma, para ver si están incluidos en ella o no, y también para dar contexto a la decisión en su conjunto. Porque muchas veces hay hechos que no forman parte de la discusión, sino hechos que forman parte del bagaje cultural de quienes toman decisión. Es mi deseo que las ideas expuestas puedan tomarse como reflexiones antes que conclusiones sobre la importancia del proceso laboral y la prueba y el papel que nos toca a quienes participamos en el esfuerzo de construir una sociedad más justa. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos al maestro Paul González Paredes por su participación en este seminario con su ponencia magistral denominada Razonamiento probatorio y el principio de facilitación probatoria en el proceso laboral. A continuación, de acuerdo con nuestro programa, daremos paso a la etapa de preguntas y respuestas, para lo cual solicitamos amablemente a todos los que nos acompañan que levanten la mano electrónica para efecto de si tienen algún comentario o alguna duda que la hagan externa, por favor. Adelante. No veo en el chat ni tampoco alguien que levante su mano electrónica. Una vez más consulto si existe algún comentario o alguna pregunta. Bien. Puede ser por el tiempo que me he demorado 1:36. Más bien, disculpen que me haya extendido. No hay problema. Excelente material, maestro, y sobre todo las reflexiones que nos acaba de compartir aquí a todos los del auditorio. Muchas gracias una vez más, maestro. Y vamos a proceder a compartir pantalla para efecto. No sé si se mire a continuación lo que está aquí en pantalla, que es un reconocimiento para el maestro Paul Paredes, cuya letra es la siguiente. El Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al maestro Paul Gonzalo Paredes Palacios por su valiosa participación como ponente en la conferencia denominada Razonamiento Probatorio y el Principio de Facilitación Probatoria en el Proceso Laboral, dentro del tercer seminario del nuevo sistema de justicia laboral realizado el 20 de marzo del presente año en el Poder Judicial de Mexicali. Firma el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Estado, así como la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica y del Consejo de la Judicatura de Estado. Maestro, veo que hay una mano levantada de José Lara. Entonces, si nos permita, maestro Paul González, para efecto de la pregunta que quiere hacer José Lara. Adelante, José Lara. Sí, claro. Si José Lara tiene la mano levantada, adelante. Nada más encender su micro para poder hacer la pregunta. Adelante. Disculpe, José Lara, no escuchamos su pregunta, aun y cuando veo que sí tiene encendido su micrófono. Pero creo que le han dicho que no, porque ya es muy tarde. Muy bien. Sin más por el Entonces, momento. no, pero sí, si no, yo lo escucho, ¿eh? Si alguien quiere preguntar, encantado. Estoy mirando que la plasmaron aquí en el chat, que dice lo siguiente: en relación al principio de laboralidad, hay una cuestión demostrativa
que no recuerdo el nombre, si pudiera repetirlo y posteriormente se tiene acreditado el vínculo laboral según los principios de su país. Tengo la duda si estos principios se hacen dentro de una sentencia del juez laboral y si son doctrinales o su fundamento. ¿Se refiere al principio de presunción de laboralidad? Sí, es correcto. Si entiendo la pregunta, el principio de, perdón, la presunción de laboralidad está en la Ley Procesal del Trabajo y, digamos, es decir, no es un, muchos jueces la utilizan, es parte, digamos, del conjunto, digamos, normativo que rige nuestro ordenamiento, ¿no? Entonces, muchos jueces sí la utilizan para sustentar sus sentencias. Yo lo que decía es que a veces este sustento es un sustento que no da cuenta de lo que podríamos decir la verdadera naturaleza de la presunción. Porque la presunción lo que busca es que un determinado hecho se dé por constituido. Es decir, por ejemplo, en la presunción de laboralidad peruana, si el demandante que afirma ser trabajador acredita la prestación personal de servicio, que es uno de los 3 elementos de la relación laboral, entonces, si acredita la prestación personal de servicios, entonces debe considerarse que estamos frente a una relación laboral. Es decir, la consecuencia, lo que constituye es la existencia de una relación laboral. Sujeta, por cierto, a salvo prueba en contrario. El salvo prueba en contrario vendría por la prueba que realizaría en consecuencia la contraparte, ¿no? La parte empleada. Yo lo que decía es que creo que lastimosamente en algunos casos lo que hacen los jueces es utilizar la presunción como un argumento adicional. Es decir, nunca como un argumento suficiente para constituir el hecho, existencia de vínculo laboral, sino como, digamos, como una suma de consideraciones ante otras consideraciones. Y esto eventualmente sucede porque como que no se le tiene mucha fe, o será porque no se le termina de entender, o será porque uno dice como que la consecuencia podría ser como muy radical, ¿no? En el sentido de reconocer un vínculo laboral de frente, como que podría sonar muy atrevido. Y entonces algunos jueces prefieren que hayan argumentos adicionales. Por ejemplo, algunos jueces dicen hay que buscar si ha sido sancionado, ¿no? Si ha sido sancionado. Pero la reflexión es que justamente una presunción funciona para facilitar la prueba, para superar la dificultad, y también funciona como garantía del derecho. Por eso es que la crítica que yo hacía es que cuando se hace esto de sumar argumentos, se desnaturaliza el significado de la presunción, porque la presunción opera en sí misma, opera una vez que el hecho base se produce. Y digamos que esa es la crítica a cómo se utiliza, por lo menos en nuestro país, las presunciones legales, ¿no? Cuando debería de usarse en este sentido constitutivo, porque si se usa así, tiene este propósito, o sea, cumpliría verdaderamente el propósito de facilitar, superar la dificultad probatoria y, a su vez, servir de garantía del derecho.
Muchas gracias, maestro Paul. Y aquí el compañero José Lara ya se manifestó que trae problemas con su audio, pero hizo la pregunta aquí por el chat que dice lo siguiente. Si pudiera exponer brevemente si en Perú existe el pago del mínimo vital para el trabajador durante el juicio. Si entiendo, es que mientras hay un juicio y el vínculo se ha extinguido o el vínculo continúa, ¿hay un pago mínimo para el trabajador? ¿Eso es lo que sucede en México? Eso no sucede en Perú. En todo caso, hay una figura que casi no se utiliza porque termina siendo digamos, difícil implementación. Hay una figura que habla de como una suerte de medida cautelar, la posibilidad de... En Perú hay un beneficio que se llama compensación por tiempo de servicios, que es un depósito que los empleadores hacen cada cierto tiempo y que el trabajador no puede utilizar sino cuando se extingue el vínculo laboral. Entonces, hay una medida cautelar que lo que permite es ir entregando mensualmente, ¿no? Periódicamente al trabajador parte de este beneficio, que es su propio beneficio, ¿no? Pero digamos que permite irlo entregando, digamos, poco a poco hasta que, bueno, hasta que eventualmente, hasta que alcance, digamos, ¿no? Pero un pago mínimo, algo así como sustento o no sé cómo llamar, sí, ¿no? Como un sustento mientras dure el juicio, algo así no existe. Muy bien. Una vez agradecemos, ya no veo más preguntas ni comentarios en el chat, ni manos levantadas. Agradecemos, maestro Paul Gonzalo Paredes, su amable participación en este seminario. Y de acuerdo con nuestro programa, hemos concluido las ponencias del día de hoy. Y les recordamos a todos los presentes que continuaremos el día de mañana, que estaremos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, tanto presencial, pero también a los que están en otras partes fuera de Tijuana, estaremos por la vía de la plataforma Zoom. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Una vez más, maestro Pablo Gonzalo Paredes, muy amable. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Muy amable. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Buenas noches.